Quisiera comenzar con algunos conceptos muy básicos, creo que son conocidos de más, que la Organización Mundial de la Salud define la salud misma como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Es decir, no es que salud se encuentre uno simplemente libre de enfermedad. Uno puede estar perfectamente libre de enfermedad, pero si lo agobia el estrés laboral o si lo agobia el estrés económico o el estrés familiar, no se encuentra en perfecto estado de salud. Entonces, debemos de tener un concepto más amplio de lo que es salud, no simplemente el bienestar físico. Otro concepto sobre el cual vamos a tratar hoy es el liderazgo, que en general se define como la capacidad de influir en un grupo. Es la idea de que siempre deben de haber guías, que no siempre debe ser la misma, sino que se debe de compartir la guía de un grupo para lograr objetivos de acuerdo a las capacidades generales que tiene cada quien. Hace varias décadas, cuando yo iniciaba mis estudios universitarios, se nos dijo que la humanidad se dividía en dos, que es el hombre masa y la minoría selecta, es decir, la gente que es seguidora y la gente que guía. Creo que ese era un concepto muy del siglo pasado y ahora tenemos que hablar de liderazgo y de seguidores. En un grupo no siempre el líder es el mismo, puede hacer un liderazgo rotatorio de acuerdo a los objetivos que quiere seguir en ese momento el grupo. Pero como vamos a hablar en el liderazgo en el campo de la salud, yo quisiera decir que una de las dificultades más grandes en la educación es la segunda parte de la educación en ciencias de la salud. Cualquier profesional de la salud, ya sea enfermería, medicina, psicología, bueno, en psicología es un poquito diferente, hay más habilidades blandas, pero es relativamente fácil encaminar a los estudiantes por el campo de las habilidades que a mí me gusta llamar duras. Las habilidades duras son las habilidades técnicas que se necesitan para el desarrollo de nuestra profesión en el campo de la salud. Por ejemplo, en el caso de los médicos, saber hacer un interrogatorio, tener conocimiento sobre qué es lo que hay que explorar, poder plasmarlo en una historia clínica y explorar muy exhaustivamente los antecedentes. En los antecedentes personales y familiares de un paciente puede estar el diagnóstico y el pronóstico de lo que vamos a tratar. Y por supuesto, saber conocer los procedimientos, saber hacer una punción lumbar, saber atender un parto, saber hacer una sutura. Todo esto son habilidades propiamente duras que se aprenden sobre la práctica. Tenemos que aprender también a hacer los análisis, a saber leer un hemograma, es decir, un examen de sangre. Tenemos que aprender a interpretar una radiografía, tenemos que aprender a interpretar un ultrasonido, tenemos que aprender a interpretar una resonancia magnética y tenemos que saber hacer un diagnóstico diferencial, es decir, en nuestra profesión de médicos, estoy hablando específicamente de médicos en este momento, tenemos que hacer un descarte según síntomas y según quejas del paciente para ir arribando progresivamente en un proceso iterativo a un diagnóstico diferencial, a un diagnóstico definitivo. Tenemos que ir descartando posibilidades en el camino. Tenemos que saber, una vez identificada esto, es el tratamiento y esperaríamos que se logre una especialización y una subespecialización. Y esto es aplicable a todos los campos. Es decir, no basta en estas alturas en ser un médico general. Hay que aprender medicina familiar si ese es nuestro interés. Hay que aprender radiología si lo que queremos es interpretar imágenes. Pero luego, eso es en la especialización, pero luego se debiera de buscar una subespecialización, es decir, radiografía intensivista, por ejemplo, o radiografía intervencionista. En el caso de enfermería, por ejemplo, también tenemos eso, no basta ser con una enfermera general, hay que hacer una enfermera instrumentista, por ejemplo, o una enfermera especialista en emergencias y una subespecialización en emergencias pediátricas. Es decir, mientras más avancemos en el campo de nuestros conocimientos, mejor podemos contribuir a nuestra sociedad. Eso es parte de lo que estimulamos en Universidad de Internaciones. En el campo de la psicología, igualmente. Tenemos no solamente una psicóloga general, sino tenemos psicólogos con terapias de tercera generación en adolescentes, si bien diferentes subespecialidades. Eso, aunque es la parte que lleva tiempo, lleva el contacto con pacientes, considero que es
relativamente, e insisto en la palabra relativamente, fácil de enseñar, porque esto lo aprendemos en los hospitales, lo aprendemos en la clínica psicológica, lo aprendemos en el centro de salud, pero hay otras habilidades más difíciles de inculcar y de enseñar a los futuros profesionales de la salud, que son las habilidades blandas. Y esto lo puedes inculcar y lo puedes enseñar en la universidad, pero si no tienes una base humana dentro de ti, estás equivocado de carrera. Tienes que estar plenamente convencido que te gusta tratar con seres humanos para poder ejercer en el campo de la salud. Y por mencionar algunas características que es necesarias en el profesional de la salud, podemos hablar de que tiene que tener mucho cariño por el prójimo y por lo que está haciendo también. Debe de tener mucha comprensión. Importantísimo, debe saber escuchar. En mi campo, que es la cardiología, tenemos que escuchar al paciente porque en una inmensidad de casos, el dolor de corazón no es realmente una angina, es realmente un dolor del alma. Pero si no escuchamos lo que el paciente tiene que decirnos, no podemos acompañarlo y darle sustento en sus problemas. Hay que mantener la distancia respetuosa del paciente y sobre todo darle un seguimiento. Pero lo más importante que se debe de tener es la empatía. Yo voy a compartir en unos momentos un video que es de la Cleveland Clinic, que habla mucho sobre la empatía. Lo que tenemos que poner atención es que cada ser humano no es un mundo diferente, es un universo diferente. Y si nosotros no tenemos en cuenta esto, jamás vamos a poder ser ni profesionales de la salud, muchísimo menos líderes, porque no vamos a poder relacionarnos con otros seres humanos. Quisiera que le presten atención y pongan sus sentimientos en lo que van a ver a continuación. Ahora, bien, sonido.
Muchas gracias. Bien, creo que este video nos demuestra cómo cada quien tiene una vida que vivir, sean funcionarios de la salud, sean pacientes o sean familiares. Si este tipo de situaciones, si un video como este no te motiva, no te conmueve, definitivamente estás en la profesión equivocada. Tienes que buscar algo, porque las profesiones de salud son netamente unas profesiones humanísticas y tienes que comprender al ser humano con todas sus grandezas y todas sus pequeñeces, como que tenemos todos los seres humanos. Ahora bien, esto es para comprender que tenemos habilidades duras, que son las puras habilidades técnicas, y habilidades blandas, que son indispensables para ejercer nuestras profesiones. Pero también tenemos que hablar de liderazgo. Entonces, ¿quién? Gracias. Entonces, tenemos que hablar de liderazgo en este momento, y entonces tenemos que hablar de los participantes en el proceso de la salud. Hasta hace unos 50 o 60 años, el médico era, por definición, el líder en el proceso de la salud. De hecho, en las pequeñas poblaciones, el cura, el alcalde y el médico eran, por definición, quienes apoyaban a toda la población y, y a quienes se acudía por consejo. Inclusive cuando yo iniciaba hace ya mucho tiempo mis prácticas de medicina, como ya como licenciado en medicina, la palabra del médico era la palabra final en muchos casos. Y se tenía que hacer o se hacía lo que decía un médico sin cuestionamiento. Esto pues todavía persiste en el sentimiento de algunos de nosotros de que el título de doctor como que nos agranda mucho, pero esa es una herencia que quedó de cuando la palabra del médico era la última palabra y se hacía lo que decía el médico sin discutir, sin pensar nada más. Pero luego entraron en acción otras profesiones colaterales. Entraron las farmacéuticas, es decir, las licenciadas en farmacia, los licenciados en farmacia, y entonces a los médicos nos bloquearon un poquito la prescripción, porque ellos lo ven desde otro punto de vista. Ya empezaron a hablar de interacciones cruzadas, cosas que a muchos médicos se nos escapaba. No des aspirinas si ya estabas dando un anticoagulante de otro tipo, o no tomes leche si vas a dar un antibiótico. Esto las farmacéuticas y los farmacéuticos fueron los que nos pusieron, y entonces la autoridad del médico ya no fue absoluta, ya había un cuestionamiento muy saludable, pienso, muy saludable. Y por supuesto vino la parte de enfermería, que la parte de enfermería es probablemente una de las áreas del campo de la salud que es la más humana, es decir, las enfermeras en mis décadas de experiencia he podido ver que son probablemente las que tienen más acercamiento al paciente. Pero hay cosas que las enfermeras nos recuerdan a los médicos, como por ejemplo el lavado de manos. Hay 5 tiempos que están definidos en salud para el lavado de manos, que son antes de tocar a un paciente, después de tocar al paciente, antes de hacer un procedimiento, después de hacer un procedimiento y si nos contaminamos con cualquier cosa, 5 cosas. Y el lavado de manos es importantísimo. De hecho, el lavado de manos es el avance de la medicina más grande en la historia de la humanidad. Es más que los antibióticos y más que cualquier otra cosa, el hábito de lavarse las manos es lo más importante. Sin embargo, en la vida real son las enfermeras las que cumplen realmente con estos tiempos. Los médicos se nos olvida mucho tiempo. Y entonces ahora tenemos la presión de enfermería, un elemento más, pero ya el liderazgo o el mandato absoluto del médico estaba cuestionado por dos profesiones más, lo cual enriquece el tratamiento de nuestros pacientes. Luego intervino finanzas y administración. Ya nos dicen, no des el medicamento A si existe un genérico B
que es bueno y es mucho más económico. Los días, los administradores nos cuentan los días de hospitalización de un paciente. Mientras menos tiempo esté el paciente hospitalizado, más eficiente es su tratamiento, su resolución, y se disminuye el riesgo de contaminación en el hospital. Y entonces esto los administradores están muy pendientes. Ya no podía decir uno como médico, bueno, 3 días de hospitalización y al cuarto día vamos a hacerle un procedimiento. Ahora la administración está muy pendiente de los gastos y no digamos el área de finanzas. Y por último, ya vinieron elementos externos a las ciencias de la salud, que vienen los abogados. Ahora el campo de la salud es muy litigante. Hay leyes que afectan directamente a todos los que somos proveedores de salud y no digamos la gobernanza, ¿verdad? El gran gobierno, tanto nacional como internacional, afecta a la salud. Entonces, el liderazgo del médico que antes se daba por sentado ya no es un liderazgo absoluto, sino que es un liderazgo que tiene que compartirse y que tiene que buscarse de acuerdo a los objetivos de los determinados grupos, como vimos al inicio. El liderazgo es para conducir a grupos hacia objetivos determinados y deseables. Hay muchos estilos de liderazgo, hay muchos y estos van de la mano de la personalidad del supuesto líder y van de acuerdo a la necesidad del momento también. Hay que jugar distintos papeles en distintos momentos. Hay el liderazgo autoritario, autocrático, de las dictaduras se hace esto porque yo lo dije. Hay un liderazgo participativo, es decir, sobre ese vamos a hablar un poquito más. Hay el liderazgo que delega, es decir, contrata a los mejores o rodéate de los mejores, dales instrucciones y luego déjalos que ellos hagan. Pero el secreto de esto es que realmente te rodees de los mejores. Hay el liderazgo visionario, como el que podríamos decir el que hizo Jesucristo, que convenció a 12 apóstoles y luego a millones de personas más con la visión de un mundo mejor después de la muerte, siempre y cuando te portes bien en este. Es decir, es una visión la que se está vendiendo. Hay el liderazgo estilo entrenador, como nuestro buen Carlo Angelotti, Pep Guardiola, todos los entrenadores. Ese es un liderazgo de acompañamiento. Hay un liderazgo afiliativo, que es el que se tiene que utilizar para conseguir correligionarios en un partido político, liderazgo democrático, liderazgo que marca el paso. Si no sigues el camino del grupo, te quedarás atrás, no, nadie te va a esperar. Hay transaccional, por ejemplo, es que se ejerce en los parlamentos, en los congresos. Apoyo tu ley si tú apoyas la mía. Son distintos estilos. Sin embargo, en mis décadas de experiencia en la industria farmacéutica, en la administración hospitalaria y en la docencia y en todos los campos en que he tenido el privilegio de desempeñarme, he encontrado que un liderazgo democrático es el más importante. Creo que el punto principal del liderazgo democrático es que le vendes, mal usada la palabra, pero le convences a tu equipo de una idea, haces que el equipo tome para sí la idea como que si fuera propia y entonces es más fácil y es más posible que se logre el objetivo porque la gente va a estar compenetrada de lo que quieres. No lo estás imponiendo, no lo estás haciendo una transacción, sino que la gente siente, se empodera y compra e internaliza el objetivo que se tiene. Fomenta la participación en la toma de decisiones. No se manda, sino que cada quien tiene la oportunidad de expresarse y se toma lo que hay que tomar por el consenso general. Motiva a lograr los objetivos comunes y todos los beneficios que aparecen aquí en la gráfica. El liderazgo participativo, que es el que yo recomiendo porque es el que me ha dado resultado en 50 años de ejercicio de la profesión, se reciben las opiniones de todo el equipo y no se imponen sobre ella. A pesar de que el líder es el que finalmente toma la decisión de lo que se tiene que hacer, se distribuyen las responsabilidades. Era un poquito el proceso que yo decía. Si tú distribuyes las responsabilidades, la gente se va a empoderar y va a internalizar el proceso y lo va a hacer motivada por decisión propia. Y hay que invertir tiempo y energía en el crecimiento de otros colegas, ¿verdad? Porque si tú te rodeas de mediocridad, pues los resultados van a ser mediocres.
Tú tienes que rodearte de un equipo donde cada uno de ellos sea potencialmente tu sustituto. No debe haber miedo. Mientras más crezca tu equipo, tú vas a crecer más porque vas a tener más exigencias. Y no solo eso, sino que vas a poder lograr resultados mejores y más grandes cada vez. Entonces, a pesar de que hay muchos estilos y a veces hay que variar un poquito, a veces hay que usar la mano un poquito más dura, a veces hay que dar una palmadita en la espalda, un coaching, hay veces hay que entrenar y repetir lo que tiene que hacer. Yo pienso, por mi experiencia personal, y es lo que recomiendo a quien quiera escucharme, de un liderazgo participativo, donde le des a cada quien su lugar y lo ayudes a crecer y a desarrollar en función de los objetivos del equipo. Y esto es lo que nosotros fomentamos en Universidad Internaciones. Nosotros en Universidad Internaciones no solamente damos las habilidades duras a través de una educación híbrida, ahora voy a referirme un poquito más a eso, con la práctica hospitalaria, cuando tienes que poner realmente las manos en el paciente. El odontólogo tiene que lograr que su paciente abra la boca, por principio. La enfermera tiene que aprender a hacer una menoclisis. Todas estas cosas se logran a través de la práctica híbrida con los convenios que tenemos. Pero también damos en línea la formación de las habilidades blandas. Y por otro lado, fomentamos a través de un buen equipo de tutores que haya cohesión y esto de alguna manera nos lleva a crear equipos que puedan llevar a un liderazgo. Les recuerdo que la Universidad de Internaciones es una universidad privada que ya tiene bastante experiencia y que nació como una universidad virtual. Hasta ahora está haciendo la transición a una parte híbrida en las ciencias de la salud específicamente y que eso nos permitió en el momento de la pandemia auxiliar a otras universidades que se encontraron con la urgencia y necesidad de iniciar algún programa de estudios en línea y no podían improvisar. Sin embargo, Internaciones ya tenía al menos una década de experiencia y pudimos compartirlo. En ese momento, Internaciones tomó el liderazgo en la educación superior en línea en Guatemala. Tenemos una visión transformadora, tenemos varias carreras, tenemos en ciencias de la salud, contamos actualmente con 3 licenciaturas, enfermería, medicina y, y psicología. Además de eso, hay 8 maestrías. Tenemos la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que tiene muchísimas carreras, tiene 17 maestrías, por ejemplo, y tiene varias licenciaturas. Y el Instituto de Ingeniería, Ciencia, Arte y Tecnología complementa. Tratamos de que nuestros estudiantes, cuando se gradúen, tengan una mentalidad de líder, pero cada uno es formado en su especialidad de acuerdo a la ciencia que le corresponde. Como dijo ya la doctora Evelyn, estamos aprobados plenamente por el CEPS, que es el Consejo de la Educación Privada Superior, que es el que vela por la calidad universitaria y que las universidades que realmente son universidades puedan emitir títulos válidos en el país. Y nos importa tanto la validez, la profundidad y la calidad de nuestros estudios que yo mismo he sido electo recientemente por los rectores de las universidades del país, tanto privadas como la nacional, representante en el CEPS, para poder contribuir mi parte, mi experiencia en el mantenimiento de la más alta calidad en la educación universitaria superior. Ver que no cualquier pretendiente pueda llegar a ser universidad y que las universidades que estén mantengan una calidad. Pero además de eso, Internaciones hace unos 3 años se unió en el equipo de Proeduca, que es el grupo educativo en línea más grande del mundo y que tiene presencia internacional en los países que ustedes ven ahí. El producto está en Europa, está en muchos países de América, pero la educación en línea facilita muchísimo la educación de quienes quieran participar. Tenemos más de 100,000 graduados en todo el mundo, 60,000 alumnos, casi la mitad de ellos en América y una buena cantidad en Guatemala. Nuestra metodología es totalmente diferente. Yo creo que si ustedes se interesan en conocer más de nuestra metodología, habrá por ahí un enlace en el cual ustedes puedan informarse más. Pero
Una marca que nos distingue es el tutor. La enseñanza en línea es muy solitaria y si no tenemos quien nos apoye, podemos abandonarla muy fácilmente. Y ahora, como les decía, en la parte de ciencias de la salud tenemos que dar un paso adelante. Las partes que se pueden enseñar en línea, las conocimientos, la bioestadística, la anatomía, la semiología, podemos estudiarla en línea, pero tenemos que tarde o temprano en ciencias de la salud poner manos en los pacientes y eso se logra a través de una metodología híbrida. Es una parte de educación en línea y luego las prácticas presenciales. Para volver al punto de inicio, para volver al punto de inicio. El liderazgo que antes ejercía el médico ahora se ve complementada por la participación del personal paramédico, léase enfermería, léase los técnicos de laboratorio, léase los técnicos radiólogos, léase todo el personal que presta asistencia de salud, paramédicos, por ejemplo. Y el personal administrativo, no solo a nivel hospitalario y centros de salud, sino que también a nivel de la comunidad, como decía, organismos legislativos, gobierno, contabilidad, finanzas, etc. Y en el triangulito del centro tiene que existir un líder que sea capaz de dirigir, motivar y llevar a buen término las misiones del equipo de salud. Tiene que ser participativo en el área de salud, participativo en el área asistencial y participativo en el área administrativa. Se necesita una formación integral y se necesita una determinación para ser un líder. Y se necesita también saber cambiar y saber compenetrar a los miembros del equipo de la misión en conjunto, estimularles y darles el seguimiento. El líder nace o se hace, y yo creo que es una combinación de ambos. Es decir, el líder puede ser una persona muy alejada del relacionamiento, pero en un determinado momento puede tomar el liderazgo de un equipo de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a a la reacción del resto de sus equipos. En el tiempo que tenemos, creo que es una visión general de la combinación entre la salud y el liderazgo que se puede ejercer. Eh, Quiero decirles que mi experiencia personal ha sido en muchos campos muy diferentes. Empecé como médico tratante, luego trabajé en la industria farmacéutica como asesor médico, es decir, dándoles la ciencia detrás de la comercialización, pero pudiendo integrar el liderazgo participativo, el democrático, como yo lo he dicho, he logrado llegar a gerenciar empresas multinacionales, la quinta empresa multinacional más grande de Centroamérica y el Caribe, sobre 22 países. Eh, Puedo decir que si tienes la voluntad de ser líder, puedes lograr lo que tú quieras. He logrado integrar equipos de médicos y profesionales para construir clínicas y luego administrarlas y ahora poder compartir lo poco que me ha enseñado la vida en la docencia universitaria, porque creo que llega el momento de pasar la antorcha a las nuevas generaciones. Así es que estoy a su disposición, los invito a quererse superar siempre y los invito a querer siempre mejorar el entorno en el cual nos desarrollamos. Un equipo integrado de salud, el médico, la enfermera, el contador, el administrador el legal, y ese es nuestro objetivo. Muchas gracias, quedo abierto a comentarios y preguntas.